Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. En ese texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versos 38 al 44, nos encontramos con una enseñanza contundente por parte del Maestro. Hoy vamos a hablar de la necesidad de dar con sinceridad, pero también vamos a hablar de ese mundo de las apariencias en el que muchas veces nos encontramos. Hoy descubrimos de que hay personas que viven solamente para agradar a los demás, para vivir de una apariencia, una vida que no tienen, para estar usando una careta y estar fingiendo un mundo de felicidad que solamente existe en el mundo de sus ilusiones. Hoy, en ese texto, vamos a dejarnos iluminar por el Señor y permitir que esos dos elementos importantes de la apariencia y de la sinceridad podamos hoy resignificarlos a la luz de la palabra de Dios. Hoy se encuentra la apariencia versus sinceridad y por eso hoy en este evangelio el Señor nos va a hablar de forma clara y precisa. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente dijo: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy con uno de los grupos a los que constantemente Jesús enfrentaba con sus posiciones y con sus palabras, y están los escribas. Aquellos que vivían de la apariencia, de los grandes ropajes, que se aprovechaban de las viudas por sus grandes rezos, que buscaban los puestos de honor. Y frente a eso debemos nosotros preguntarnos, en una clave discipular, ¿cuáles son aquellos o cuáles podemos ser aquellos que, diciendo que somos discípulos del Maestro, estamos viviendo un discipulado ficticio y aparente? Cuidado con estar buscando primeros puestos. Cuidado con estar buscando posiciones. Y lo peor, estar buscando posiciones para estar encima de los demás. Hay gente y son personas enfermas con el poder. Hay personas que desean perpetuarse en el poder y solamente para tener autoridad. Y si no tienen el protagonismo se sienten frustrados. Y si no tienen una influencia en los demás sienten que no tienen sentido y que no valen la pena. Es decir, son las personas que tienen que estar inmiscuyéndose en todo y que en todo deben tener interferencia. Hoy frente a esos que, diciendo discípulos del Señor, e incluso se aprovechan de la viuda, aquellos que trasquilan la oveja, venden la lana y se aprovechan y explotan a los demás, aquellos que pretenden hacer negocio con el Evangelio y van mercantilizando la fe, aquellos que en nombre de Dios hacen grandes rezos e incluso prometen grandes sanaciones y liberaciones solo para aprovecharse de los demás.
Tal vez el Señor en el Evangelio frente a ellos diría: qué escándalo, más vale que le coloquen una piedra en el cuello y lo lancen a lo profundo del mar. Yo me imagino que el Señor diría algo así. O tal vez me imagino que el Señor diría frente a estos que vendían y hacían negocio frente al templo de Jerusalén, cuando iban a ofrecer sacrificios y ofrendas, habían convertido la casa del Padre en una cueva de bandidos. Frente a aquellos que podemos estar viviendo del Evangelio en una apariencia, el Señor nos llama la atención de manera contundente. Cuidado con la apariencia, cuidado con estar viviendo solo para aparentar, para estar viviendo una vida ficticia, para estar viviendo de suposiciones. Cuidado, queridos hermanos, cuidado, porque esto nos hace y nos convierte en personas frustradas e infelices. No debes tener contento a todo el mundo, pero sí hacerle bien a los demás, que es otra cosa. Porque si vives para estar agradando a todo el mundo, te vas a equivocar, vas a sufrir. Tampoco estar viviendo de apariencias, aunque tampoco por el hecho de estar viviendo de apariencia, no vayas a caer en el otro error. Yo soy así, a mí nadie me cambia y no me importa lo que los demás piensen de mí. Cuidado, debemos estar siempre atentos de no caer en esos grandes extremos en relación a nuestra vida, y más sobre nuestra vida pública o sobre nuestra vida íntima. Y frente a esa apariencia ahí aparece aquí un papel antagónico, ¿verdad? Contrario, y es lo que el Señor nos propone, la sinceridad. Y por eso hoy coloca frente a nosotros el ejemplo de una viuda pobre que echó 2 reales frente al templo. Todo el mundo iba y echaba y colocaba de lo que les sobraba, como muchos que dan de aquello que les sobra. Esta mujer estaba dando lo único que tenía para entregárselo a Dios, porque sabía, sin comprender que la ofrenda sea un trueque y un negocio. Ojo, no es un negocio, no es un trueque. Ella no está dando para que Dios le dé más. Ella está ofrendando, agradeciéndole a Dios porque Dios ha sido fiel y porque Dios siempre prevé la necesidad del hombre. Y esta mujer da porque hay más alegría en dar que en recibir. Pero también da porque Dios es generoso y Dios no se queda con nada. Y la generosidad de Dios rebosa la ofrenda del hombre. Y por eso esta mujer es sincera, esta mujer es agradecida. Frente a la apariencia que manejamos nosotros, la sinceridad nos hace muy cercanos a Dios. La sinceridad y el reconocimiento de lo que nosotros somos, la identidad que nos da ser hijo de Dios, la aceptación que el Señor tiene para con nosotros es definitivamente grande. No tienes que estar aparentando, ¿sabes por qué? Porque tú eres lo que eres a los ojos de Dios. Y frente a los ojos de Dios eres hijo, hija. Frente a los ojos de Dios no tienes que hacer nada para que Él te ame. Frente a los ojos del Señor eres lo que eres. Vales la sangre de Jesús. Y eso es mucho más grande que estar viviendo de apariencias. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que en este día podamos tener la actitud de aquella mujer viuda y pobre que da lo que tiene en el templo de Jerusalén. La sinceridad que nos hace ser libre y nos hace semejantes a Jesús. Que el Señor en este día te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.